La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Bueno, mire, le puedo decir que nunca tanta gente había leído. Es decir, la gente utiliza las pantallas todo el tiempo. Los jóvenes, los niños, los adultos mayores, uno mismo usa las pantallas todo el tiempo. Y las pantallas, a pesar de las muchas imágenes que hay, son en realidad textos, son papiros. Y nos toca la tarea de volver a aprender a leer, ¿no? Y además un doble salto mortal, que es ver cómo trasladar los hábitos de lectura y comprensión de texto a esta nueva etapa de Internet. ¿Cómo debe ser el libro del futuro? ¿Va a seguir siendo libro papel? Pienso que siempre vamos a tener libro papel, pero para cosas diferentes, para la poesía, para el teatro, pero cuando estamos hablando de información, cuando estamos hablando de conocimiento, tal vez el formato papel ya no nos acomode tanto. Yo creo que nunca se había leído tanto. No se leen libros, a lo mejor tanto como antes, pero se lee mucho, se lee mucho. Bueno, es mi idea, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en esta oportunidad a dar una mirada a un tema bien interesante que yo sé que a más de uno le va a gustar muchísimo, el tema del libro. Sí, el libro hoy y el libro del futuro, porque definitivamente para quienes disfrutamos de la lectura es impresionante ver los cambios que ha ido experimentando el libro a lo largo de la historia, pero también nos preguntamos, bueno, ¿qué va a ser del libro en el futuro ahora que podemos tener libros en dispositivos móviles o podemos ubicar libros en internet? Es todo un tema para discutir y precisamente por eso es que hemos invitado en esta oportunidad al señor Mario Oliva, quien es el vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Mario. Bienvenido, gracias. También nos acompaña la escritora Jessica Clark, quien nos va a mostrar más adelante cosas bien interesantes sobre lo que podemos esperar del libro del futuro. Bienvenida. Cierto. Y además nos acompaña don Juan Durán, un destacado académico de la Universidad Nacional, de la Escuela de Literatura, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido, don Juan. Muchas gracias. Sí, definitivamente este es uno de esos temas que por lo menos a mí me apasiona porque siempre me ha gustado mucho leer. Y realmente le apasiona a uno por un lado, pero le preocupa por el otro cuando uno ve, ¿verdad?, cómo hay generaciones enteras que no tienen esa pasión por la lectura o que leen de otra manera. Definitivamente hay todo un debate en torno a eso, a si la gente lee o no lee en estos tiempos. ¿Ustedes qué opinan? Omar. Sí, a mí me parece que hay varias cosas que podemos mencionar. A veces me ha tocado viajar y cada vez que viajo veo entre mis pasatiempos la posibilidad de ir a una librería o a una tienda de discos y observo que son espacios en extinción, cada vez son menos. Y eso es un punto interesante de analizar. Lo otro es que los que hemos crecido de alguna manera en torno a un libro, que el libro ha sido indispensable en nuestras vidas, en nuestra formación, vemos con cierta nostalgia y con cierta preocupación lo que está ocurriendo con el libro hoy día, pero eso tiene que ver, diría yo, más con una idea romántica de lo que son los libros. Entonces, me parece que en ese sentido hay cambios importantes en el soporte libro que ha pasado o está pasando, estamos viviendo en ese momento de la forma papel a la forma electrónica. Pero esa es apenas una etapa en la historia del libro. Claro. Apenas es quizás el quinto movimiento de la historia del libro más importante, pero yo creo que es parte de la evolución también de este formato.
claro, tendremos que hablar de lo que es el formato y a la par del formato lo que son los contenidos. Y probablemente nosotros que nos movemos en el ámbito universitario y en general de la cultura, me parece que habría que pensar lo que significa el paso de un formato de papel a un formato electrónico en nuestro ámbito. Toda una forma diferente de comunicarse y pues también de leer. Yo creo que el formato electrónico sí ha ayudado, porque a mí me ha pasado ir a la playa o ir de viaje y todo el mundo siempre va a la playa con un libro, la gente que yo conozco, uno ve a los turistas con su libro y la gente va con sus tablets, van con el iPad. Yo tengo amigos que leen en su teléfono, yo no sé cómo hacen, honestamente, para leer en buena vista. Sí, porque yo tendría que tener el teléfono aquí, no me da. Pero andan varios libros y sí leen. Pero al mismo tiempo yo veo que las librerías, como decía don Mario, se hacen más pequeñitas y los libros cada vez son más libros de viajes y de cocina, que a mí me preocupa mucho. Pero también es otra cosa, ¿cómo lee la gente? Porque podemos decir, la gente no lee tanto, pero cuando alguien sale de su casa disfrazado de Jedi para ir al cine y hace fila con un montón de gente que son monstruos con máscaras, cuando la gente se levanta a medianoche para esperar el nuevo libro de Harry Potter, estas personas que están disfrazadas están leyendo con más intensidad de como leía yo cuando era pequeña. Ellos están en Hogwarts, están ahí adentro. Sí. Es otra forma de entender la relación con la literatura. Entonces, tiene mucho que ver el formato. Para los que hemos dado clases, por ejemplo, es más difícil esperar que un alumno lea las fotocopias que le asignamos, borrosas, en blanco y negro, que uno se lee así, que es la razón por la que todos usamos anteojos ahora, pero tal vez es más posible que se lean el ensayo en internet. Sí. Sí, pero tocan ambos un tema que complica la situación porque implica varios aspectos. Uno es el modo de la relación del lector con el texto y otro es la desaparición o cambio de un modo por modos nuevos. Entonces el libro se encuentra en una especie de encrucijada entre un cambio de un producto cultural que tiene ya 6 siglos y en formato de papel, digo impreso, y una nueva manera de lectura que ha convertido al lector en un ente distinto, ¿no? por esta modalidad del libro digital. La librería que Mario echaba de menos en las grandes ciudades latinoamericanas está tal vez ahora en la tienda de alguna de estas distribuidoras de productos electrónicos, en fin. Ha habido un cambio drástico en la relación de la persona con la lectura y con el libro, y me parece a mí que por lo tanto, como dice usted, Jessica, una relación muy variada con la pasión por la lectura o con la asimilación del producto leído, ¿no? Que uno ve también en sus estudiantes ahora. Sí, claro. Por ejemplo, la escritora argentina Liliana Weinberg comentó con una mirada que las personas ahora leen menos y asegura que es necesario volver a aprender a leer, pero sobre todo a disfrutar de la lectura. Vamos a ver su comentario. Bueno, desafortunadamente no ha cambiado para bien en muchos casos, porque de algún modo ahora se tiende a leer de una manera más plana, más informativa, más descontextualizada, y yo insisto mucho en que además de leer lo que un libro dice, hay que leer lo que el libro quiere decir. Esto es, con quién quiere aliarse un autor, de quién quiere tomar distancia, para qué se dice lo que se dice, y nos toca la tarea de volver a aprender a leer, ¿no? Y además un doble salto mortal, que es ver cómo trasladar los hábitos de lectura y comprensión de texto a esta nueva etapa de Internet, ¿no? Que implica también un proceso no simplemente de captar información, sino tratar de aprovechar esto para una formación de la persona. Volver a recuperar la vida que hay detrás de las letras y tenerle tiempo, tenerle paciencia, darle tiempo a la lectura
para poder profundizar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, recuperar la idea de experiencia, la idea de amistad textual, de la amistad que se da y que se entabla a través de los textos. Recordar que la lectura sirve para ampliar horizontes, para hacernos vivir experiencias múltiples que no podríamos vivir en una sola vida, aprendizajes que nos da la lectura. Y bueno, lo que sucede, como ya marcó Georg Steiner, es que ya no hay tanto tiempo de leer y que de algún modo la música ha invadido espacios de privacidad que antes estaban destinados a la lectura. Procesos que definitivamente no son ajenos a la historia del libro, don Juan. Sí, es una de las cosas que tal vez ha cambiado más a lo largo de la historia, como va cambiando también el ser humano. Sin duda. El libro tiene una larga historia, son ya 4.000 o 5.000 años en que la escritura sígnica está registrada. Desde el Medio Oriente, los pueblos babilónicos tenían ya formas de escritura sígnica. Es decir, como tenemos nosotros A, B, C, D, y intercambiar estos signos para expresar ideas o pensamientos, o simplemente de manera descriptiva. Ese proceso de la escritura sígnica, según Aristóteles, es natural al hombre también. Es un proceso que se convierte luego en lo que hay finalmente en una máquina electrónica hoy día. Pero hay sí muchos miles de años de transcurso, porque la gran difusión, primera gran difusión masiva de la escritura viene con el papiro entre los pueblos egipcios, una planta que propicia en sus vegas y en sus llanuras alrededor del río Nilo, propicia que los egipcios saquen esta hoja, la sequen y la utilicen para la escritura. Posteriormente, otros pueblos del Medio Oriente utilizan la piel de las entrañas de la cabra o de la oveja que limpian, ¿no? Y esa piel, llamada pergamino, es más resistente que el papiro, que empieza también a escasear. Bueno, de papiro viene la palabra papel y paper y papier, que es luego paulatinamente reemplazada por el pergamino, más resistente, más duro. Esa forma de escritura en el papiro era en rollos, ¿no? Eran grandes rollos que había que extender y desarrollar para poder leerlo. Los romanos, más o menos en el año 400 a.C., descubren que este papiro se podía cortar en pequeñas hojas y coser en un costado, y entonces tenía ya la página y un libro más llevadero, más práctico, más utilizable. Fue como un primer tablet, digamos, antes de Cristo. Pero esa forma sí se consagra ya, y esa forma es luego enriquecida por la presencia del papel, que se dice que es un invento chino. Pero hacia el año 1000 hay varias papelerías a cargo de árabes por Europa, ¿no? Particularmente en España. El papel ya y la elaboración y conservación de lo escrito en el papel propició un éxito, un boom del libro entre el año 1000 y el año 1500. En el año 1454 ocurre el milagro de que Johannes Gutenberg, un artesano alemán, descubre los tipos movibles, ¿no? Esto significa que en una pequeña listado, un listoncito de madera, se podía poner una palabra escribiendo con tipo las letras que él hacía de metal. Entonces, para poner casa, tomaba una C, una A, una S, y quedaban allí puestas en su posición. Después, esta página se escribía, se entintaba la página y se comprimía con una prensa. De ahí la palabra prensa o press en inglés y en francés, ¿no? Así es. Entonces, esta hoja se secaba y ya había una página. En 2 años, entre 1454 y 1456, Johannes Gutenberg hizo 157 a 200 Biblias, Viejo y Nuevo Testamento, en 2 volúmenes, ¿no? La famosa Biblia de 42 caracteres, 42 líneas, perdón,
que es el primer libro impreso en la cultura occidental. Los chinos tenían ya un sistema de impresión, pero tallaban la página, sus gráficos en madera, entintaban la parte saliente de la madera y tenían ese procedimiento. La invención de Gutenberg fue la habilidad de crear la página con estos tipos de metal. Y eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Nosotros nos toca presenciar, o ser testigos, más bien dicho, o ser víctimas tal vez, de un proceso tan radical de cambio en lo que es la presencia del libro, cuya muerte algunos anuncian ya, ¿no? O cuyo, más bien digo mal, cuyo reemplazo, ¿no? Por medios electrónicos se anuncia ya. Pero la historia no va a concluir, va a variar. Pero como decían ustedes, ha variado también la manera de leer y de comprender lo leído, porque el medio está modificando el mensaje, como se dijo ya hace algún tiempo, ¿no? Estos medios han cambiado y han variado no solo la opción de lectura, que ahora en algunas de estas fuentes resulta infinita, ¿no? Pero hay un aspecto que hay que considerar, que es la modificación del concepto libro. Sí. Sí. Ese es el que, el que está cambiando, ¿no? Sí. Incluso el mismo diccionario, la Real Academia, cuando dice libro, dice papel, dice hojas, dice volumen. No como libro lo que yo bajo en la tablet y ando... Claro, entonces hay que modificar incluso la propia acepción del concepto de libro para poder incluir todas estas modificaciones que se están produciendo en la actualidad. Me parece a mí que hay que considerar una cuestión clave en esta transición que nos toca vivir, porque nosotros, sobre todo usted y yo, venimos de unas generaciones que nacimos con el libro de papel. Sí, cómo no. Y este cambio tiene que ver no solamente con el formato, sino también con las formas de leer. Claro. Correcto. Y eso es una cosa que está cambiando de manera sustancial. Hay un problema, Perdón por interrumpir. Sí. Una cosa que vi a final de año que me sorprendió, es un cambio de formato que no había entendido antes. Fui a una de estas bibliotecas maravillosas en Sao Paulo, Brasil. Era enorme, había millones de libros y uno quiere llevárselos todos. Pero lo que me impresionó es que todos eran ediciones hermosas. Todos los libros tenían papeles perfectos, tenían muchísimos gráficos, colores lindísimos. Mucho color. Eran obras de arte. Y los libros con los que yo leí era ir los fines de semana con mi papá a la Universal y comprarme un librito barato que mi hermana y yo leíamos con entusiasmo. Ahora el libro es casi joyería. Los libros que había en esa tienda eran libros que yo pondría y expondría en la casa. Entonces está el formato. El libro está convirtiéndose ahora en lo que era al principio. Esta cosa es uno de los tantos retos que tiene el ritmo que tiene el libro, perdón, en esa constante transformación a lo largo de la historia de la humanidad, muy asociada, como nos explicaba Juan, ¿verdad? A cómo ha ido cambiando la forma en que el ser humano se comunica a través incluso también de nuevas formas o invenciones que permiten comunicarse de manera diferente. Claro. Pero de eso vamos a hablar, vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Ahorita vamos a ir a una pausa, quédense aquí en Una Mirada, que ya volvemos con el tema del libro de hoy y del futuro. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A. Hoy con el tema del libro de hoy y el libro del futuro, porque definitivamente es un tema que se las trae porque involucra una serie de factores. Ustedes hablaban en el segmento anterior de cómo el libro, al irse adaptando a los cambios de la misma humanidad, se va adaptando y va involucrando incluso cambios en el formato. Pero ustedes también mencionaron algo bien importante, que tal vez es uno de los retos fundamentales de cualquier libro y de los mismos autores de libros, productores de libros, es el tema de la lectura, ¿verdad? Si la gente lee más, lee menos, lee más, pero menos calidad, ¿ustedes qué opinan?
Bueno, efectivamente el cambio está en la lectura. En la lectura es donde o sea, en el lector, más que en la lectura. Porque eso es lo que está modificándose de manera más perceptible y es también el punto de debate. ¿Qué se está leyendo? ¿Cómo se está leyendo? Etcétera. Y a mí me parece que ahí hay un punto importante porque afecta también las formas de escritura. El escritor antes lo hacía con una máquina que sonaba, que tenía ruidos, eso tiene que ver con sensibilidades, con la corporalidad de la escritura. Coordinación. ¿No? Y luego se sentaba a revisar su trabajo de manera minuciosa, etcétera. Hoy eso está cambiando de manera muy sensible, pero a mí me parece que en la lectura, en la comprensión, está el gran cambio. Yo debo aquí manifestar que tuve la honra de ser estudiante de mi profesor Juan Durán Lucio, que nos acompaña en esta mesa, y recordaba, y siempre lo recuerdo porque también me toca dar clases y también lo hago con mis estudiantes, y leíamos libros enteros en voz alta entre los estudiantes, ¿no? Y eso... Lo hacían para no reprobar. No, pero siempre me llamó la atención porque en el ámbito del libro de papel, eso tiene muchas prácticas corporales de lectura. Y tal vez para terminar esta idea, y es la lectura pública, la lectura privada, son muy particulares, y las relaciones que establece un lector con el libro de papel, por señalar algunas cosas. En el mundo del siglo XIX, por ejemplo, costarricense, para señalar esto como una cosa muy puntual, los analfabetos, trabajadores en San José de un taller artesanal, etcétera, debían escuchar a un lector las grandes obras de literatura, de política, de los temas del momento. Los periódicos se leían en voz alta, pero a tal punto que algunos de estos lectores caían desmayados de tanto leer, porque eran horas mientras los trabajadores estaban en sus faenas, en un taller de zapatería o en una tabaquería en Cuba, etcétera. Eso son corporalidades y prácticas de la lectura que hoy día han cambiado sustancialmente. Yo creo que efectivamente se lee menos, pero hay más posibilidades de interconexión con los hipertextos y algunas otras manifestaciones de esta lectura electrónica que se hace hoy día. Creo que usted tocaba un punto muy importante, que es la relación con la palabra. Algunos de nosotros crecimos leyendo, pero ahora es más fácil ir de un viaje largo y darle al chiquito un DVD. Entonces, estas nuevas generaciones creen con una relación con la imagen, y los libros que leen, no es casualidad que son libros que se convierten en películas y películas que se convierten en libros. El tipo de narrativa es cinematográfico. Los libros que se leen más ahora explican, se vio una explosión así, pasó esto, y entonces estamos pasando de libros más contemplativos, donde había un valor de la prosa, que podía ser un libro que no pasaba nada en 4 páginas, pero había una belleza de la forma en que estaba escrita. Y ahora alguien más joven podría agarrar y decir, aquí no pasa nada, porque no es una película lo que están leyendo. Quiere decir que en algún momento la televisión y el cine influyeron en una serie de escritores que empezaron a escribir como si fuera televisión y cine. Correcto. Y cambió lo que significa literatura. Y entonces hay esta relación de leer un soneto o un poema en voz alta, se perdió para una generación, que lo que está buscando es una trama. Sí, sin duda que la imagen hecha, ya lista para consumir, como es la que nos ofrece generalmente la mala televisión, es el rival de la lectura, ¿no? Claro. Y la facilidad de esa imagen hecha y de consumo rápido, y generalmente light, como se dice ahora,
es preferida porque no tiene ningún esfuerzo mayor. Ahora, este cambio habría que llevarlo incluso a la palabra libro, que viene del latín liber libris, fíjese usted, la parte interna del tallo de una planta. Es decir, ya la corteza interna que uno sacaba, esa hoja es el liber. Entonces, está tan lejos de la producción y sin embargo está cerca, como dijo usted hace un poco, porque cuando la invención de la imprenta, en 30 años Europa se llenó de imprenta, después de 1456 Europa se llenó de imprentas y se produjo la aparición de un colectivo que no existía antes, gigantesco, el nuevo lector, y se transforma el libro en un producto de mercado, ¿no? En un valor que se transa, se compra, se vende y viene con él, para el autor, la fama, la gloria, el prestigio, el dinero, en fin. Ya ese proceso dura 500 años. Ahora nos está tocando presenciar este otro hecho y naturalmente el paso que venga es difícil de cualificar y cuantificar, ¿no? Si disminuye el lector, si aumenta, si son los mismos lectores que pasan del libro de papel a la tableta o a algún otro medio como el teléfono inteligente, es difícil decidir. Sí. Claro, esa es una de las grandes incógnitas del De este futuro, momento, del sí. futuro del correcto, libro, porque correcto. seguramente va a tener que construir su propio lector. Sí. Y eso es algo que está también por verse. Sin embargo, los datos son muy abrumadores. Hay cambios importantes en la industria editorial, porque toda esta renovación del libro al formato electrónico toca todo el proceso del libro anterior. Su edición, su publicación, sus comentarios, las formas de comerciar un libro, ¿no? A lo mejor nosotros como universitarios deberíamos tener formas de tener acceso a la lectura electrónica de mayor facilidad. Sin embargo, esto está recién comenzando en los casos nuestros. Acabo de leer una noticia que dice que en Corea del Sur, para el año 2014, va a desaparecer en las escuelas y colegios el libro de papel. Entonces estamos en un futuro que ya no es el futuro que nosotros pensábamos que era, es un futuro muy cercano. Y nosotros creo que debemos tener la actitud a estas posibilidades para tener más acceso a los saberes. Y hay que estar como muy pendiente, como usted dice, de cómo este entorno inmediato, no estamos hablando de años, es lo que está sucediendo ya con cambios muy rápidos, va afectando tanto la forma en que nos comunicamos como la forma en que la gente lee. Por ejemplo, el escritor mexicano Pablo Soler asegura que las personas leen mucho, pero que el punto de vista está en qué leen y la calidad de lo que leen, sobre todo porque la mayoría lee en las redes sociales. Bueno, mire, le puedo decir que nunca tanta gente había leído. Es decir, la gente utiliza las pantallas todo el tiempo. Los jóvenes, los niños, los adultos mayores, uno mismo usa las pantallas todo el tiempo. Y las pantallas, a pesar de las muchas imágenes que hay, son en realidad textos, son papiros, ¿no? Van saliendo letras y letras y letras. Yo creo que la gente nunca había leído tanto. Las redes sociales nos obligan a leer, nos obligan a escribir si uno quiere ser parte de, digamos, de la red de sus amigos, de la red más profesional. Yo creo que nunca se había leído tanto. No se leen libros, a lo mejor tanto como antes, pero se lee mucho, se lee mucho. Bueno, es mi idea, ¿no? Sí, definitivamente es un tema polémico porque, por ejemplo, en las redes sociales ahora es muy común que nuevos poetas compartan su obra y la comparten con un público muy grande, digamos, algunos de ellos tienen hasta 3.000, 4.000 contactos, hasta 300 comentarios por un poema que suben. Y esa gente tal vez antes no se acercaba a la poesía, ¿verdad? Sí. Entonces,
por un lado la gente tal vez lee menos o la calidad de lo que lee es menos, pero por el otro lado hay otras personas que se acercan a otros géneros que tal vez ni siquiera les había traído antes. Antes de entrar a los géneros, a mí me gustaría hacer un comentario, porque de la calidad vamos a hablar, hay mucho que hablar. Sí. Pero también tenemos que pensar en lo que significa la palabra y cómo la palabra se está transformando. En Kindle, para un iPad, perdón, uno puede conseguir un libro que se ve en la pantalla como una tabla periódica de elementos. Cuando uno toca el elemento oro, desaparece la tabla y aparece una animación de la molécula del oro con una pequeña película de cómo se ve y para qué se usa. Es hermoso, para explicar, es una cosa maravillosa, pero quiere decir que ahora tenemos la tecnología para explicar procesos mejor. Pero cuando no los leemos, y ustedes están de acuerdo conmigo, yo creo porque también he enseñado, cuando la gente no crece leyendo, se vuelve más incoherente a la hora de explicarse, a la hora de pensar. Claro. Entonces el problema es el nuevo libro del futuro, maravilloso, donde uno puede, la versión de Alicia en el País de las Maravillas, si uno sacude el iPad, todos los personajes se caen para un lado. Es una belleza, es una experiencia. Pero si uno lee Alicia en el País de las Maravillas, literalmente se reacomodan las neuronas, que no pasa viendo una explicación. Entonces tenemos los medios técnicos para explicar, pero ya no estamos haciendo el mismo proceso mental que antes. Y todavía leyendo lo que uno lee en las redes sociales, o sea, terminamos. Sí, entramos al tema de la calidad, o sea, la gente tal vez lee más tiempo, pero ¿qué lee? También lee cosas más básicas, más informativas, como decía alguien en un video anteriormente, ¿verdad? Y no para el caso, profundiza. leen mucho, pero lo que están leyendo son comentarios en Facebook o en Twitter. Y yo he tenido alumnos que entregan un ensayo o un trabajo y en vez de por qué escriben XQ. Porque están en esta codificación y ellos no distinguen entre un texto formal e informal. Pasan leyendo todo el día, pero leen jeroglíficos, básicamente. Claro, pero la introducción de la imagen a la lectura, ese es quizás el cambio tan importante que produce el libro electrónico. Fíjense ustedes que en estos foros mundiales que se están realizando al respecto, por ejemplo en Focus 2011, se preguntaban si esta generación iba a ver el ocaso del libro de papel. Y la Feria de Frankfurt, la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que es la más importante en el mundo, ha señalado que para el año 2018, que es dentro de poco, se van a vender más libros electrónicos que libros en papel. Entonces estamos en un proceso de cambio muy importante. Lo otro que a mí me llama la atención es que la posibilidad de estos vínculos de hipertextos cuando uno está trabajando, cuando uno está escribiendo, etcétera, permite efectivamente áreas de trabajo y áreas de reflexión mucho más importantes. O sea, se pierde la lógica lineal, la lógica deductiva y se gana en otros tipos de razonamiento que son estrictamente epistemológicos. Y ahí, por ejemplo, he leído algunos textos interesantísimos de Robert Darnton, que es un especialista en el siglo XVIII, siglo XVII europeo, donde intenta trabajar libros electrónicos y recuperar la historia a través de haciendo estudios sobre canciones subversivas del siglo XVII, del siglo XVIII, casi en la transición del antiguo régimen en Europa, y recuperar las voces, cómo las escuchaban estas canciones, los poemas que hacían, cómo recupera él a través de este artefacto, de este soporte electrónico, esas voces, esas imágenes, esos movimientos. Obviamente que eso hace de que una obra, en el caso nuestro de historia, literatura, sea mucho más, como dice usted, maravilloso, ¿no? Sí, pero hay que agregar que en el país ya se está trabajando también en esa dirección. La imprenta nacional hace poco ha anunciado la distribución, si se puede decir, de varias obras en formato electrónico. Y la editorial Costa Rica tiene 11 clásicos costarricenses ya, El Moto, Marco Ramírez, etcétera, en formato electrónico que empiezan a ser vendidos tal vez a finales de este año ya.
y distribuidos en diferentes modos de recepción, sean fonos, sean tabletas, etc. Pero ya está trabajando muy seriamente y muy comprometidamente en este futuro que se nos viene encima. Sí. Ahora, con respecto a este cambio, hay dos verdades muy dichas y repetidas. Me voy a permitir decirlas de todas maneras, pero Adelante. lo que se ha perdido en venta de libros de papel se ha ganado en venta de libros electrónicos, de manera que las grandes distribuidoras y editoras, por lo menos en el mundo desarrollado, que vendieron 80% con respecto al año anterior, vendieron sin embargo ese 20% en libros electrónicos. Entonces el proceso tiene también un aspecto material, como lo tuvo en su pasado, que aquí se está asumiendo seriamente, por lo menos de parte de la editorial Costa Rica, muy seriamente, en mirar hacia ese futuro que viene. Ahora, que ese futuro traiga un nuevo tipo de lector, un nuevo tipo de comprensión de la lectura y un nuevo tipo de concepción de la cultura general, ¿no? Porque después de todo la cultura occidental es básicamente una cultura letrada. Se ha hecho por las letras, por los libros, por las universidades, por los salones de clase, por los laboratorios que vinieron de esos salones de clase, etc. Esa cultura letrada seguirá vigente. Los modos van a variar. No sé si Yo Jessica... también creo. Hay un asunto con eso que usted decía de la cultura occidental. Sí. Es muy interesante ver lo que va a pasar en esta revolución con el canon. Sí, correcto. Porque están estos libros que todos sabemos que hay que leer, que es imposible pasar por la universidad sin leerlos, pero ahora de pronto personas, y hablamos de la calidad, casi cualquier persona ahora puede publicar, y mucho de lo que se autopublica es muy malo, pero algunas cosas son muy buenas y el público tiene el poder de decir, esto me gustó, y esto se debe difundir más, y son cosas que tal vez editoriales tradicionales no aceptarían porque no calzan en el género que ya está pero establecido. aquí Y lo puedes intercambiar entre países también. Pero también ¿Cuál cultura es? Hay que ver un aspecto ahí importante que es muy sencillo. Mientras más se difunda el libro electrónico, eso va a proscribir al editor y al crítico. Sí. Están en la picota también. Mire, de ese futuro, tema del... estamos en las puertas de discutir un tema que hemos, no sé si evitado, soslayado u olvidado, pero es el aspecto político de esta situación, porque ha habido, como hubo en el siglo XVI, XV, XVI, una inmensa democratización de la escritura. Y como ha dicho Jessica, cualquiera puede poner sus poemas, sus cuentos, sus novelas en la internet, sin censura, sin valoración previa, sin criterio previo, nada más que el mío propio. Entonces, el producto hecho como literatura es otro también, puesto que va directamente de quien lo hace a quien quisiera consumirlo, que es ilimitado. Pero ese proceso de democratización tiene sus peligros también. Usted ha dicho el canon. ¿Cómo se va a formar el estudiante del futuro? ¿Qué va a leer? ¿Quién va a exigir su lectura? ¿Será que va a leer el top 10 de Amazon? ¿Irá a leer o tal vez algo más entretenido? Pero es que también tiene mucho que ver con el tema del acceso que va a haber ahora con esto que ustedes están diciendo, porque lo que yo les contaba antes de iniciar el programa, que los libros... los clásicos de la literatura a los que yo tuve acceso eran los que podía leer en la escuela y en el colegio, los que estaban en la biblioteca o los que podíamos conseguir en mi casa. Ahora hoy en día no tengo 5 clásicos de la literatura que nunca pude leer, fuera por costo, fuera porque no lo tenía a disposición, esperando para ser leídos en la tableta. Algunos gratis y otros a un costo ínfimo comparado a lo que el costo del libro puede tener. Sí. Entonces, definitivamente abre un universo interesante de explorar, en el cual el tema de esa conversión entre la palabra y la imagen es bien interesante, y de eso vamos a hablar sobre todo con Jessica cuando regresemos de la pausa. Quédese con Una Mirada, que esto se va a poner muy interesante, ya van a ver.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema del libro de hoy y el libro del futuro. Y entre todas las cosas tan interesantes que hemos venido hablando, hay una que quisiera detallar en este momento, porque a mí, la verdad, Jessica, me dejó impactada ahora que usted me lo enseñó. El tema de cómo se ha asumido este reto de, ¿verdad?, de fusionar la palabra con la imagen más allá de lo que hemos conocido tradicionalmente, porque definitivamente dicen que el siglo XXI es el siglo de la imagen. Los jóvenes, los niños y niñas de hoy ya no piensan en blanco y negro o en pizarras verdes con tiza blanca, como digo yo, que fue como yo aprendí, sino que piensan en imágenes, en movimiento, en color, porque eso es lo que está a su alrededor. Usted se adentró en ese reto, se lo aceptó y hizo una obra que tal vez nos puede explicar un poco en qué consiste. Sí, voy a explicar, voy a dar un poco de antecedentes, es una historia larga que voy a tratar de ser corta. Los escritores costarricenses vimos en una perpetua tragedia de que la falta de distribución y que cómo hacemos para poder vender el libro, que le llegue a la gente. Yo ni siquiera diría que, que es un problema de que la gente no lee, es que la gente no sabe que existimos. Pero en medio de eso, yo probablemente con mucha ignorancia y mucha inconsciencia he experimentado con varias cosas sin pensar en las consecuencias. Primero experimenté con Kindle, el famoso libro electrónico en el tablet, porque yo me imaginaba que me iban a leer lectores de todo el planeta y me iban a ofrecer Hollywood el contrato de la película de vampiros brillantes y entonces ya todo iba a pasar. No ha pasado exactamente así, fue muy interesante porque de repente mi libro en español lo baja alguien en Nueva Zelanda. Y eso es bonito para el ego, uno queda como así. Y yo pensaba que eso era el libro electrónico. Pero luego empecé a pensar más en el libro y me di cuenta que el libro del futuro es más complicado. Empecé a ver Comic Con, porque entiendan, yo escribo ciencia ficción, terror, fantasía, ¿verdad? Y entonces uno ve a estas personas que se disfrazan de esos personajes, que es lo que yo comentaba al principio. Entonces, estas personas llevan la pasión por leer a un nivel que yo nunca lo llevé, que es andar por la calle vestido del personaje favorito de ellos. Ellos de veras quieren estar en ese universo. Y Don entonces, Quijote lo había hecho ya. Los caballeros andar. bueno, pues ahora un culto de esto, ¿no? Claro. Y la emoción de yo soy el que se parece más. Y yo dije, qué bonita esta relación del fan con el libro. Y luego aparece y se empieza a poner complicado fanfiction en internet. Les gusta tanto el libro que empiezan ellos a escribir versiones del libro con los mismos personajes. Y nadie los ataca con problemas de derechos de autor porque son fans escribiendo, apasionados del libro. Entonces, un área gris, están en esta tierra de nadie, agarrando los personajes de sus autores y haciendo los propios, que ya para mí fue más interesante. Luego, sucedió en medio de todas mis exploraciones que recibo una beca del Colegio de Costa Rica para escribir un libro. Y entonces yo tenía esta idea de este libro que trata de que los jinetes del apocalipsis se vienen a vivir a San José. Muéstrales el libro. Este es el libro. ¿A dónde lo muestro? ¿Aquí? Aquí. Un fuego lento de Jessica Clark. Se llama Un fuego lento. Y mi idea de hace tiempo, andaba por ahí, era los jinetes, el fin del mundo no llega porque los jinetes siempre están peleando entre ellos. Todas las veces que se ha dicho que va a caer el mundo, uno dice, yo no voy. Y finalmente uno se obstina y dice, me voy a vivir a Barramón. Y se sienta a hacer berrinche en Barramón. Y justo antes de 2012 vienen los otros tres a decirle, vámonos. Y yo tengo una beca para hacer esto. Entonces digo, qué emoción, me voy a dar el gusto. Noten que es un libro pequeñito. Yo decía, voy a jugar con esta idea. No tengo, porque ahora, por ejemplo, para publicar un libro en el extranjero, el libro tiene que tener un cierto largo. Hay un montón de consideraciones. Entonces yo juego con mi idea. Y de repente alguien me dice, ¿y por qué no le pones realidad aumentada? Y yo dije, sí, juguemos con realidad aumentada. Realidad aumentada es una forma en que la imagen tiene un código que despierta una animación en un dispositivo. Por ejemplo, en un teléfono. Le voy a enseñar a don Juan porque él no lo ha visto todavía. Entonces podemos agarrar, hay que buscar aquí el dibujo del capítulo 1, ahí está. Uno baja una aplicación de internet, en este caso la aplicación es gratuita. Sí, no, lo puede poner ahí en la mesa, porque ellos... y puede ver el libro a través de su dispositivo. Entonces usted apunta esto. Baja la aplicación para poder ver la imagen. Sí, ¿verdad? lo baja a su iPad o su teléfono. Asegúrese que la imagen quede centrada. La imagen Y ahora haga el teléfono para atrás. Claro. Hay alguien ahí. Hay un caballo. Hay un caballo. Lo que él está viendo es
encima de la página en, Sí, en tres dimensiones un caballo que se mueve. Pero aquí no está el caballo. No, Usted lo ve en el teléfono. es como un holograma, pero no está ahí. Y Ya. yo puedo mover esto y el caballo gira. O usted puede girar el teléfono. Pero no está el caballo. Y la realidad aumentada, Está entre el libro y el teléfono. exacto, Qué es notable. como magia. Es una magia, sí. Es- Esto es un truco peligroso. Bueno, lo que sucedió fue esto. Presentando el libro, las personas pasan así, dan vuelta, ¿verdad? Sí, Ven, sí, la sí. manipulan el libro. Sí. Y recibimos un montón de maestras de escuela y colegio que decían, páseme la tecnología, porque mis alumnos no leen y con esto les puedo enseñar a Claro. leer. Claro. Pueden agarrar la letra A y jugar con ella. Tenía... O puede también convertirse en magos o ilusionistas. Bueno, le voy a explicar el problema. De repente, yo que ya tengo problemas con ortografía, gramática, editores, distribución, tengo problemas porque la aplicación se trabó o la animación no funcionó tan bien. Entonces ahora el libro es un asunto multimedia. Sí. Mi libro en papel tiene otro montón de complicaciones. Es emocionantísimo, es hermoso. Claro. Y esto, Claro. pero esto yo lo Sí. hice como un pequeño experimento y de hecho fue hecho muy rápido, con pocos recursos. Y Miguel, que es mi novio, que fue el que me sugirió hacer esto, que es ingeniero de sistemas, me decía, no es solo poner el caballo ahí, es agregar algo que enriquezca el libro. Por supuesto. Es algo que no esté en la historia del libro, pero que esté en la animación. Sí. Y yo dije, tenés razón, no había tiempo para hacerlo, pero en realidad la idea no es un gimmick para vender, que en esto quedó porque es un juguete, pero ¿qué podemos poner que no está en las páginas que se pueda ver a través de un dispositivo? Entonces ahora un libro de papel se convierte en otra cosa. Es un poco ir hacia ese libro multimedia que usted menciona y que también mencionó a una mirada la directora de extensión de la Universidad del Bío Bío de Chile, Ninon Jego, quien indicó que el libro del futuro tiene que ser multimedia. Creo que todos tenemos los mismos problemas. Yo lo visualizo con los estudiantes en la universidad. Cuesta muchísimo que lean. Y creo saber por qué. Nosotros estamos acostumbrados al formato libro papel. Y ellos están acostumbrados a otro formato. Y están acostumbrados también a otro tipo de motivación. Ellos pueden hacer cosas que nosotros nunca pensamos podríamos hacer. En mi tiempo, y hace mucho tiempo de eso, uno tenía que leer en pleno silencio. Ahora estos alumnos nuestros, o esta gente joven, juega con el computador, con el rabillo del ojo puede mirar los puntajes, puede escuchar lo que dice el señor del lado y estar concentrado en lo que está haciendo, o sea, es multimotivado. Y eso nos lleva a plantearnos cómo debe ser el libro del futuro. ¿Va a seguir siendo libro papel? Pienso que siempre vamos a tener libro papel, pero para cosas diferentes, para la poesía, para el teatro, pero cuando estamos hablando de información, cuando estamos hablando de conocimiento, tal vez el formato papel ya no nos acomode tanto. Además, tenemos otro punto interesante que me gustaría tratar antes de que se nos acabe el programa, que ya casi. Este nuevo libro del futuro también nos abre nuevos espacios o nos recupera espacios en el cual podemos compartir la lectura. Por ejemplo, hace poco, en el mes de marzo, Heredia fue testigo de la primera Feria Internacional del Libro Universitario organizada por la Universidad Nacional y otras instancias, y donde participó un montón de editoriales, había cantidad de libros, la gente tenía mucha opción, entonces ahora pueden ir a las ferias, pueden ir a los conversatorios, pueden hablar con los autores, ya sea presencial o virtualmente. Don Mario, cuéntenos un poco de cómo fue esa experiencia de la Feria Internacional del Libro, porque ya no son ferias locales, ahora son una puerta abierta al mundo de la literatura. No puedo primero dejar de sorprenderme también, aunque ya vi la presentación de usted en la propia feria, lo hicimos y tuvimos que hacer varias presentaciones para profesores, estudiantes que querían ver estas nuevas modalidades y posibilidades de los libros electrónicos, realidad aumentada, que es una antinomia de alguna forma con el libro impreso tradicional, porque en el libro impreso tradicional hay efectivamente un pacto entre el lector y el escritor. Sí. Y ese pacto es el que el lector hace que lo que está allí escrito es de alguna manera cierto. Si es un libro de historia,
la referencia, la cita, la bibliografía, todo eso tiene una manera de organizar el discurso y los saberes. En el caso de los libros electrónicos y de estas modalidades, la situación cambia y los lectores pueden hacer sus propias indagaciones. Es sumamente creativo, estamos ante un acto de extrema creatividad y eso a mí me interesa muchísimo, porque cada uno, ya lo hizo don Juan aquí, miró y dijo ¿dónde está el caballo?, etcétera, y puede ir reflexionando, etcétera, en tono de broma, pero es efectivamente una manera de pensar. Lo otro es lo de la feria. Bueno, tuvimos una feria, la primera que coincide con los 40 años de nuestra universidad, una feria internacional que convocó a 10.000 personas. Es increíble, en una semana, editoriales de varios países de América Latina, con editoriales nacionales, con conferencias, mesas redondas, la gente podía hablar con los autores, conversar con los escritores, etc. Fue una experiencia muy hermosa y con una editorial, con una universidad que es la más importante de Iberoamérica como invitado especial, que fue la UNAM de México, con 110 editoriales que estaban trabajando o que son una muestra de lo que ellos hacen en esta universidad más grande de Iberoamérica, que publica 1.300 libros al año, títulos. Es increíble. De esos 300 son virtuales. Entonces estamos en ese camino. Estamos en ese camino virtualidad. definitivamente y ha sido un gusto conversar con ustedes de este tema. Desgraciadamente se nos acabó el programa, pero después de haber hablado con ustedes yo tengo la fe de que el libro no va a desaparecer, se va a transformar. Libro y mutante. con estas cosas que ustedes nos han hablado creo que nos van a hacer de alguna forma mejores seres humanos. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, a ustedes por estar con Una Mirada una vez más. Lo invitamos a buscar más información en www.una.c.cr/multimedia y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.